Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. El día de hoy vamos a compartir el devocional correspondiente al miércoles 23 de junio. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu palabra, Señor, y por este tiempo de compartirla. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a compartirla, a entenderla, Señor. Te entrego mi vida para que dé gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a compartir el libro de Éxodo capítulo 29, desde el verso 38 hasta el verso 46. Amén. La primera parte de esta parte de la palabra de Dios nos habla acerca de las ofrendas diarias. Amén. Y vamos a leer desde el verso 38. Dice la palabra: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y con libación, y como libación la 4ª parte de un hin de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero, y harás conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, como olor grato de ofrenda quemada a Jehová. Esto será el holocausto perpetuo, que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, con el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. ¿Ok? En esta parte vamos a resaltar algunos puntos. Por ejemplo, en el verso 38 dice: esto ofrecerás sobre el altar. Amén. Está hablando de la ofrenda. Luego, ¿qué más dice? 2 corderos de un año cada día perpetuamente. Amén. ¿Qué nos estaba diciendo de la ofrenda? Que deberían ser 2 por día, todos los días y perpetuamente. ¿Qué quiere decir? Que esta ofrenda se debería dar sobre el altar, una en la mañana, una en la tarde y todos los días. Amén. ¿En qué consistía esta ofrenda? Consistía en 2 corderos por día, uno en la mañana y uno en la tarde. Amén. Además de los corderos que también se debería ofrecer en el altar: harina, aceite de oliva y vino. Amén. Entonces, y luego el Señor resalta un tema, ¿no? Esto será el holocausto perpetuo de todas vuestras generaciones, que ofrecerán en la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Amén. Entonces, esta primera parte nos habla acerca de las ofrendas diarias que debía de hacer el pueblo de Israel. ¿Y qué representaban estas ofrendas? Representaban la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios no solamente es un día a la semana, sino es todos los días. La vida de un cristiano no es solamente un día a la semana. La vida de un cristiano es adorar a Dios continuamente, todos los días. Entonces, cuando Dios le encarga a su pueblo, en este caso a sus sacerdotes, hacer una ofrenda diaria, continua, una parte en la mañana y una parte en la tarde. Esto, por ejemplo, también se repite en el libro de Levíticos. Ustedes saben que el libro de Levíticos eran las instrucciones que Dios daba a los sacerdotes, o en este caso los levitas. Amén. Por ejemplo,
en el libro de Números 28, el 3 al 8, que decía: también les dirás: esta ofrenda quemada que presentaréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será un holocausto continuo. Ofrecerás uno por la mañana y el otro por la tarde. Y como oblación, una parte de la efa será de harina con aceite de oliva. Y aquí les resalta nuevamente, ¿no? Es el holocausto continuo, de olor grato, que fue ordenado en el monte Sinaí como ofrenda quemada para Jehová. Amén. Entonces, acá nos da más detalles de esta ofrenda. Amén. Miren, ¿cómo debe ser la ofrenda? Diaria. Esa es la primera característica que tiene que tener nuestra ofrenda hacia Dios. Diaria, continua. Y la segunda característica dice que esta ofrenda debe ser por generaciones. Amén. No solamente se acababa con Aarón, con sus hijos, que eran los primeros sacerdotes, sino que esta ofrenda tenía que continuar de generación en generación. Amén. Entonces, ¿qué más? Las ofrendas, en nuestro caso, ¿qué son las ofrendas que se hacían en esa época de día y por la tarde? En nuestro caso, nuestras ofrendas son, uno, nuestros devocionales diarios. Amén. El día de hoy, amados hermanos, nosotros no sacrificamos animales como lo hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, todos los días nosotros tenemos un encuentro con el Señor, un tiempo de oración, un tiempo de lectura de su palabra, un tiempo de adoración al Señor. Amén. Entonces, si bien es cierto, nosotros ya no sacrificamos animales, sí debemos de mantener una comunión constante e íntima con Dios. Amén. Ahora, lo que hay que también entender es que Dios dejó una promesa luego de la presentación de cada ofrenda. Leamos el verso 42 que dice: esto será el holocausto perpetuo por todas las generaciones. Es una orden para todas las generaciones. Amén. Ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Entonces, ¿cuál es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de las ofrendas diarias? Amén. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que Dios se reunirá con ellos y les hablará en ese lugar. Y es la misma promesa que nosotros tenemos con la comunión diaria con Dios. El hecho de que leamos la palabra de Dios significa que es un tiempo también donde escucharemos la voz de Dios. Amados hermanos, es importante escuchar la voz de Dios todos los días, porque escuchando la voz de Dios, nosotros vamos a poder tomar buenas decisiones. Es un tiempo de incertidumbre, que tal vez estamos confundidos, que tal vez no sabemos qué hacer. Y ¿saben qué, amados hermanos? Cuando uno toma decisiones por su propia cuenta, sin conversar con Dios, sin tener una comunión con Dios, se equivoca, toma las peores decisiones de su vida. Amén. Y luego le dice: Dios, ¿por qué me pasa esto? Claro, pues nos pasan las cosas porque no consultamos con Dios, no tuvimos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, damos nuestras ofrendas diarias de nuestro tiempo, nuestra oración, nuestra lectura de la palabra, estamos en comunión con Dios y escuchamos su voz. La segunda parte de este devocional empieza en el verso 43.
del libro de Éxodo 29. Dice así la palabra: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y también santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. ¿Qué nos dice esta parte de la palabra de Dios? Luego de que los sacerdotes presentaron la ofrenda diaria al Señor. Amén. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel. Amén. Esa es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel luego que presentara sus ofrendas. ¿Y qué más? Ese lugar será santificado por mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos habla aquí la palabra? La palabra de Dios nos está hablando que la presencia de Dios santifica todas las cosas. Amén. Dios salía al encuentro de Israel luego de cada ofrenda diaria. Mostraba su gloria, y esa gloria del Señor, esa gloria de su presencia, ¿qué hacía? Santificaba el tabernáculo, santificaba el altar, santificaba a los sacerdotes. Amén. Entonces, Dios, por medio de su palabra, ¿qué hace? Promete habitar entre los hijos de Israel por medio de sus ofrendas diarias. Además, en el verso 46, ¿qué hace el Señor? Señala el propósito por el cual los sacó de Egipto. Leamos este verso 46 que dice: así conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Amén. Entonces, ¿Dios qué está hablando? En esa oportunidad, Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que sean un pueblo que habite en una tierra prometida como nación santa de Dios. Pero en nuestro tiempo, amados hermanos, ya sabemos que tenemos ofrenda diaria, ya sabemos que en nuestro tiempo con Dios, el Señor se reúne con nosotros. Ya sabemos que en este tiempo especial el Señor nos santifica. Amén. Pero también ahora conocemos el propósito por el cual nosotros, que no vivíamos en ese Egipto de aquella época, pero sí vivíamos en la esclavitud del pecado. Amén. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo con nosotros al sacarnos de la esclavitud del pecado? El propósito fue vivir como una nación santa, que tengamos a un rey, amén, que es nuestro mismo Dios, que vivamos en sus caminos, que andemos en comunión perpetua con Él, y no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestras generaciones, amén. Entonces, amados hermanos, nosotros somos un pueblo santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Levíticos 11 del 44 al 45 dice: yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Amén. Entonces Dios quiere una nación santa, una nación que le sirva, una nación que esté en comunión con Él. En el libro de Romanos 6:22 que dice: pero ahora que han sido liberados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos sido liberados del pecado. Ahora nosotros somos una nación santa. Amén. Es cierto, cometemos cada día pecados, equivocaciones, pero cada día tenemos la opción de venir a la presencia de Dios y nuevamente pedir perdón por nuestros pecados y estar en comunión permanente con el Señor. ¿Y cuál es nuestro fin como hijos de Dios? La vida eterna. Vamos a orar. Padre bendito, gracias mi Rey, porque eres tú quien nos sacó de la esclavitud del pecado. Eres tú quien nos separó como una nación santa, mi Rey, para que te sirvamos, para que te adoremos y para que andemos en comunión diaria y perpetua contigo, mi Rey. Ayúdanos, Padre, en este día, como pueblo tuyo y como nación, a santificarnos, a buscar la comunión contigo, mi Rey. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad, porque dice tu palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Te entregamos nuestra vida y la de nuestros hijos, para que te sirvamos para siempre. En el nombre de Jesús, amén.